Bueno, hoy vamos a hablar sobre cuál sería la señal más grande que tenemos acerca de la venida del Señor. Y nosotros vamos a verlo en Mateo 24:12. Tenemos ahí lo que nos dice el Señor. Nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a orar. Padre amado, Rey de la Gloria, venimos delante de ti con corazones sinceros para alabarte, adorarte y bendecir tu nombre, dándote gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Háblanos, Señor, con tu palabra y guíanos en estos tiempos angustiosos. Muéstranos el camino que debemos seguir y danos el dominio propio para hacer tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el poderoso nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén. Bueno, Jesucristo lo que nos está diciendo aquí es que antes de su segunda venida y del fin del mundo o antes del arrebatamiento de la iglesia, se habrá multiplicado la maldad, constituyéndose esto en la señal más evidente de su venida. La maldad en nuestra época se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Esta maldad se ha multiplicado tanto que es como una pandemia que infecta a todos y es una práctica deliberada de toda clase de pecado, llegando al punto en que a nadie le importa si se le hace daño a los demás. Y hermanos, mire, las naciones y el mundo entero, esto no es solamente en Colombia, esto es en el mundo entero, esto ya se convirtió en esa pandemia. Y entonces los hombres pierden toda sensibilidad a lo bueno, a lo justo y a lo amable. El pecado hace enfriar y endurecer los corazones de los hombres. Por lo tanto, ya no hay amor hacia el prójimo, no hay amor hacia Dios, ni mucho menos va a haber amor hacia los humanos. En 2 de Timoteos, capítulo 5, versículo 1 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí, hermanos, porque los postreros días comenzaron después de la resurrección de Jesús y continuarán hasta su segunda venida. Luego en la misma segunda de Timoteo 3, del 2 al 5 nos dice, y habrá tiempos peligrosos porque la maldad se habrá multiplicado. Y dice así 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, inflatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. También, hermanos, en Romanos, capítulo 1, versículo del 29 al 31, nos dice más o menos como lo que dice en 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5. Nos dice también más o menos las mismas palabras y dice así, estando atestados, o sea, Romanos 1 del 29 al 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y calumniadores, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando los hombres no tienen a Dios, hermanos, tampoco tendrán consideración con los otros hombres. O sea, no tienen temor a Dios, pues tampoco leen mucho menos que van a tener consideración ni respeto por los hombres.
Pero algo bueno sucede para los hijos de Dios cuando esta maldad está así propagada por el mundo entero. Algo bueno para los hombres, para los hijos de Dios. Y es que mientras más crece la maldad en el mundo, más crece la esperanza acerca de la venida del Señor. Más crece el anhelo en nosotros por la venida del Señor. Y porque así fue también en los días antes del diluvio y previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, pues era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Mira acá en Lucas 17, del versículo 26 al 30 nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora sí, si esto es así, hermanos, imagínense, si estamos viendo que hoy en día está pasando las mismas cosas que cuando el Noé y cuando en tiempos de Lot, y que están pasando las mismas cosas, la maldad, quizás no están pasando las mismas cosas, quizás peores, hermanos, porque esto está mucho peor. Yo creo que la maldad de la tierra está, pero hasta sus últimas consecuencias. Ya yo creo que más maldad no puede haber en este mundo, es demasiado ya, sino que el Señor a nosotros nos protege y no nos deja ver como las cosas tan terribles como son, porque nosotros podemos ver con los ojos físicos y no alcanzamos a ver tanto como podríamos ver si viéramos con los ojos espirituales. Hermanos, no aguantaríamos. Entonces, imagínense, hermanos, si vemos todo lo que está pasando hoy en el mundo, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de prepararnos? O sea, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros para prepararnos, viendo todo lo que está sucediendo? Aquí nos da la respuesta el Señor en Romanos 13. Bueno, Romanos es escrito por Pablo. Bueno, capítulo 13, versículos del 11 al 14 nos dice, y conociendo bien el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Conociendo bien el tiempo quiere decir que si nosotros somos conscientes de lo que está pasando, somos conscientes de toda esta maldad, somos conscientes que este mundo está invivible. Entonces por eso dice en Romanos 13, 11 al 14, y conociendo bien el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca a nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando se habla de que está muy cerca la salvación, significa que Jesucristo ya está a las puertas, que Jesucristo ya muy pronto viene, porque al venir Jesucristo, eso es lo mismo que decir nuestra redención está cerca o nuestra salvación está cerca. Es lo mismo decir Jesucristo viene que decir nuestra salvación ya está cerca. Entonces por eso dice en este porción de la Biblia, dice que porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos, que el momento en que nosotros apenas nacimos de nuevo. Y dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, hermanos, es que ahorita tenemos que estar más en alerta que nunca, ya ir dejando toda obra de la carne, toda cosa que no sea de Dios, ya hay que ir dejando todo eso, hay que orar mucho, por eso hay que estar mucho en oración, si se puede también en ayuno, porque ya tenemos que ir dejando todo, y solamente en ayuno y oración podemos dejar cosas que hay en nuestra vida que por nosotros mismos no somos capaces, pero con el ayuno y la oración Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. Tenemos que hacerlo. Porque mire, la noche en este pasaje, hermano, se refiere al tiempo de maldad que estamos viviendo, o sea, que estamos viviendo en tiempos de oscuridad, de tinieblas. La palabra de Dios lo llama la noche, o sea, que estamos en pura tiniebla.
y cuando habla que ya el día el día se acerca es como el día del Señor, cuando ya el Señor viene. Y dice que el día se refiere al regreso de Cristo. Cuando se habla de noche, se habla de tinieblas, de luz, de toda la maldad que hay. Cuando se habla de luz, se habla del día del Señor, porque cuando el Señor viene, todo va a resplandecer. Entonces, mire, la noche simboliza el tiempo de angustia, del dolor, de maldad, de este mundo de tinieblas que se hace cada vez más latente en los tiempos que vivimos, hermanos, pero a la vez se constituyen en señales de que la venida del Señor está muy cerca, o sea, que tanta maldad que hay en el mundo, tanta cosa que podemos ver, y yo creo que no hay que explicarlo mucho, hermanos. Ustedes, todos estamos teniendo la experiencia vívida en estos momentos. No hay que irse al pasado, no hay que decirse que los unos tienen más experiencia ni que los otros. No, en este momento no se trata de experiencia, porque en este momento estamos viviendo lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo todos. En la edad en que cada cual se encuentre, estamos viviendo esa experiencia todos. Y eso está, pero terrible, terrible. Yo creo que todo lo podemos ver en todos los ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico, en cuanto a la fe. Eso sí que está, pero en una decadencia terrible. Eso está, pero por todos los lados. La brujería, la hechicería, la maldad, el homosexualismo, tanta cosa, hermanos, que se está viendo. Luego hay guerra, luego hay disturbios, luego hay unos corriendo de allí para acá, las caravanas de gente para allá y para acá, luego los terremotos, los incendios, tanta cosa, hermano. ¿Qué más queremos ver para darnos cuenta que ya el Señor viene? Ya no hay nada más que esperar, hermanos. Entonces, mire, aquí en Colosenses 3:12 nos dice el Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, estar siempre, siempre ya vistámonos de Dios, que haya una vestidura de benignidad en nosotros, de amabilidad, de misericordia, ya no más con ser déspotas, ya no más con ser calumniadores, no más ya con tener envidia ni contiendas, no más, hermanos, ya pura bondad, pura paz, puro amor, ya vivir la vida ya llena de amor y de paz. Llenémonos del Señor, llenémonos del Espíritu Santo, oremos en todo tiempo, en todo lugar. Tenemos que estar anhelando la venida del Señor, y tenemos que estar velando y orando, porque solamente al que esté velando y orando es el que se va con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, hermano, les dejo este último versículo que es muy bueno. Es un versículo hermoso en Isaías. Es un libro maravilloso. Mi libro de Isaías me encanta. Y mire lo que dice Isaías, y lo dejo para que todos ustedes se lo graben y lo anoten en su cuaderno y escriban. Es muy lindo. Dice pues el Señor, dice: y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, miren, hermanos, que el Señor nos guarda cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros nos deleitamos en Él, cuando nosotros buscamos primeramente de Él, como dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros no tenemos que preocuparnos, ay, que no tenemos plata, que no tenemos esto, que vamos a ver, que vamos a una iglesia, no nos prediquen de la prosperidad, a ver si damos más plata y no lo dan doble, y el Señor nos lo da doble. No, hermano, nada que prosperidad ni que nada, ya las falsas doctrinas ya quedaron atrás. Ya, hermanos, tenemos que buscar la sana doctrina y no adulterada. Y tenemos que buscar es fervientemente del Señor, y tenemos que buscar también es ya no tanto la leche espiritual, hermano, sino el alimento sólido, hermano. Nosotros estamos para alimento sólido, como que en estos tiempos y todavía tanto tiempo en los caminos del Señor y viviendo los tiempos que estamos viviendo, y todavía que con la leche espiritual. No, hermanos, estamos para el alimento sólido, ya saber de profecías, saber de los tiempos venideros, discernir los tiempos y las sazones, hermanos. Es hora ya de que nos levantemos de ese sueño en que estamos. Entonces, por eso nos dice Isaías 26:3, y vuelvo y se lo repito: y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que nosotros estamos orando, velando a toda hora, queremos hacer lo bueno, cambiar todas nuestras actitudes, entregar esas áreas que tanto
que tanto nos molestan y tanto nos estorban, entregarle esas áreas al Señor. Señor, te entrego esta área de mi vida, te entrego esta otra área de mi vida, las áreas, cualquier vicio, cualquier cosa, cualquier pensamiento feo, cualquier cosa que tenga que les esté estorbando adentro, esa área entréguensela a Dios, Dios les va a ayudar, Dios les va a quitar y a restaurar y a transformar y Dios va a hacer una obra completa en todos y cada uno de ustedes y de todos nosotros, porque Dios dice en su palabra que la obra que Él comienza, Él la termina, porque el Señor nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo. El Señor no va a dejar una obra empezada, hermano. Él nos va a llevar hasta el nivel que Él ya tenía planeado llevarnos. Él va a cumplir su propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ahí tienen pues ese versículo de Isaías. Y luego en Filipenses 4:8 también hay un pensamiento muy bonito que dice que debemos de pensar siempre en lo justo, en lo bueno y en todo lo que es digno de alabanza, siempre pensar en lo bueno. Tenemos un pensamiento malo o pensamos mal de alguien, de la iglesia o de alguien, ahí mismo cambiemos de pensamiento por cosas buenas. No, esa persona tiene determinadas cualidades, no, esa persona tiene esto, tiene lo otro, pensar cosas buenas de la persona en lugar de pensar en criticar o en pensar lo malo. Tenemos que empezar a cambiar, hermanos, tenemos que levantarnos de ese sueño y empezar ya, porque si no, no nos vamos con el Señor, hermanos. Bueno, ahorita oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Bueno, hermanos, así. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestra vida y que podamos anhelar tu venida con gozo, paz en nuestro corazón, en la medida que se acerca tu santa venida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por darnos esa paz en nuestro corazón, aún en medio de esos tiempos angustiosos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.